sábado tengan cada uno de ustedes que nos ven a través de estas plataformas. Bienvenidos a su programa La Iglesia al Aire. Y para comenzar este culto, acompáñenme donde esté a cerrar sus ojos para tener una oración. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor por permitirnos un sábado más estar adorando contigo. Te pedimos que puedas encaminar este culto especial, Señor, y que todo lo que aquí tengamos sea de aprendizaje para nuestra vida. Quédate con nosotros, Jesús. Amén. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Vamos a iniciar de la mejor manera, que es alabar a Dios con nuestra voz. Cantemos juntos el himno 184, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Querido hermano, acompáñame a tener la lectura del día de hoy y la encontramos en Proverbios 19:21. Y la palabra de Dios dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, sueños y fe. Mi nombre es Esmirna, vivo en Santiago de Chile. A los 12 años en la iglesia siempre hay un llamado. Había muchos niños de mi edad, yo tenía 12 años, entonces la mayoría de mis padres subieron para bautizarse. Y mi papá no me lo permitió porque dijo que yo no tenía edad para bautizarme porque no tenía noción del pecado. Bueno, después que mi papá me dijo que no, y recuerdo que yo estaba en el colegio y me ofrecieron un cigarro. Después de eso empecé a fumar, y a fumar mucho. Tenía 20 y algo cuando tuve la oportunidad de trabajar en un colegio como asistente educadora de paro. Luego de eso como inspectora, y cuando ya empecé a trabajar como inspectora conocí a Simón.
Cuando yo conocí a Nina estaba en mis últimos años del colegio, no tenía claro el rumbo de la vida. Sabía que tenía que estudiar algo en la universidad, pero no sabía qué y era muy desordenado. Bueno, Nina siempre fue un referente para muchos jóvenes. Ella me dio muy buenos consejos con respecto a mi vocación profesional. Éramos amigos con Nina, yo la admiraba mucho y la encontraba muy hermosa. Bueno, con el tiempo Simón empezó a visitar mi casa. Nos hicimos muy buenos amigos y entre todo este tiempo mi papá le regaló una Biblia y él empezó a leerla. Otra característica que tenía era que era muy fanático de la música rock. Creía en la inmortalidad del alma, como la mayor parte del mundo cristiano. El padre de Esmirna siempre ha sido una persona muy creyente, de mucho estudio bíblico. Entonces yo me di cuenta que había un canal que en ese tiempo se llamaba Canal de la Esperanza, hoy en día Nuevo Tiempo. Entre la programación que yo siempre veía estaba particularmente al pastor Robert Costa, de Escrito Está. Fui escuchando al pastor Robert Costa y había un mensaje que se repetía constantemente: los muertos nada saben, polvo eres y al polvo volverás. Entonces eso me hizo ir reflexionando y me permitió convencerme de esta verdad. Así que a partir de ese momento decidí, como dice el himno, seguir a Cristo. Además, él siempre, donde andábamos, decía, mira, ahí hay una iglesia adventista, pero no podía entrar porque si entraba, yo sentía que ofendía a Dios. Y esto ha sido el tiempo que nosotros, porque cualquiera diría que como yo conocí el adventismo y conocí a Dios antes que él, fui yo la que lo llevé a la iglesia, pero yo siento que él me llevó. Yo en ese momento era joven, estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad y sentía mucha admiración por Nina, pero no tenía nada que ofrecer. Por lo tanto entendí que primero debía estudiar una carrera, debía titularme, pero gracias al consejo de Nina logré decidir por la carrera de Derecho. Actualmente soy abogado y además soy profesor en una universidad. Pasaron muchos años. En el año 2019 yo le pedí matrimonio, pero también en nuestro corazón teníamos la intención de estar a cuentas con Dios. Yo desde muy pequeña siempre me prometí a mí misma que yo me iba a bautizar en un río, como lo hizo Jesucristo. Nosotros nos casamos el 28 de noviembre del año 2022 y luego nos bautizamos el 3 de marzo del 2023 en el mar en Pichidangui. Fue maravilloso porque cuando yo entré al agua yo sabía que iba bien, yo sabía que iba sin ese tormento, poder entregarme a los brazos del Padre limpia de fumar. Estar dentro de la iglesia, para mí y para las personas que yo veo a diario en la iglesia, es el lugar más hermoso donde uno puede estar. Actualmente estamos participando activamente en 2 iglesias, colaboramos en todo lo que sea necesario, tomando clases, participando también en el coro, somos parejas misioneras y en realidad en todos los desafíos que nos ofrezcan, nosotros estamos siempre dispuestos por amor a Dios a participar. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. No podemos dejar de lado un momento especial con los chiquitines del hogar. Así que niños, por favor, pongan mucha atención a esta siguiente historia de una ovejita perdida. Llegó el momento de los niños, así que padre de familia que está viendo nuestro programa, invite a los niños para esta historia especial. En nuestro tema titulado, Él me llamó, y conoceremos la historia de un pastor y una oveja perdida. Este pastor tenía 100 ovejas y a cada una le tenía un nombre. Una se llamaba Lupita, una se llamaba José y él a todas las conocía. Él les llevaba a pastar y aconsejaba a esas ovejas para que siempre hicieran caso y estuvieran seguras. Pero había una ovejita que le gustaba irse más largo. Y esa ovejita un día se alejó demasiado del rebaño y después, cuando volteó a ver, ya no estaba. Esa ovejita estaba perdida. El pastor llegó a su establo y guardó a las 100 ovejitas, una por una. Iba 99, 90, 90,
ovejita número 100. ¿Dónde está?, se preguntó el pastor. El pastor tenía suficientes ovejas, pero esa que faltaba era muy importante para él. Y no importaba que tenía gran cantidad, él iba a buscar a esa ovejita perdida. El pastor buscó por los arroyos, buscó por las montañas y llamaba a la ovejita, 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 y no escuchaba. La ovejita había caído y se había ensuciado. La ovejita blanca estaba toda llena de lodo, de tierra, estaba muy asustada, estaba llorando y solo se escondió por un arbusto esperando que pasara la tormenta, porque esa ovejita tenía miedo. De repente la ovejita escuchó su nombre, ovejita, ovejita. El pastor, que con amor la cuidaba, la estaba buscando de nuevo. Y ella estaba asustada porque pensó que por ella ser desobediente, el pastor no la iba a querer buscar. Pero ella dijo, ven, ven. Y encontró al pastor. Estaba muy feliz el pastor. Él la tomó en sus brazos y la cargó, porque la ovejita estaba toda lastimada de ese duro camino que tuvo. La tomó en sus brazos y caminó con ella hasta el establo. Estaba tan alegre, la puso con las demás ovejas y celebró que había encontrado a esa ovejita perdida. Y quiero decirles que este pastor es nuestro Señor Jesús. Él así busca a cada uno de nosotros, y a pesar de que a veces nos alejamos, nos ensuciamos, Él está ahí para buscarnos con amor y siempre recibirnos con los brazos abiertos. Así que, así como la ovejita escuchó el llamado de su pastor, tú no olvides que Él siempre te está buscando y te está llamando. Ahora vamos a hacer una actividad, así que ustedes, niños que están en casa, recuerden que aquí siempre trabajamos con materiales que podemos encontrar en la casa. Y para hacer esta actividad y que siempre recordemos a esa ovejita inquieta que el Señor salvó, vamos a necesitar pegamento, vamos a necesitar un marcador y colores, que sé que todos ustedes tienen en casa, y también un plato plástico, así como lo ven, un plato plástico, y vamos a hacer una ovejita. ¿Qué vamos a hacer con nuestro plato? Bueno, vamos a dibujar la carita de una oveja, y ustedes pueden ver que aquí ya la tengo, la carita de la oveja. Pero esta oveja no es suavecita. ¿Qué le falta a esta oveja? ¿Qué creen que le falta? Así es, vamos a buscar algodón para poder complementar todo ese abrigo calientito que tienen las ovejas. Vamos a buscar, con permiso de mamá, el algodón que está en casa, y vamos a hacer pequeñas bolitas de algodón. Miren, aquí tengo varias bolitas de algodón y son muy suavecitas. No sé si ustedes han tocado alguna ovejita una vez, pero son tan suavecitas como una nube. Vamos a hacer muchas bolitas de ese algodón y algo muy sencillo. Vamos a sacar nuestro pegamento, como pueden ver aquí, y vamos a colocar pegamento en todo el plato, sin manchar a la ovejita, ¿verdad? Solamente por todo el plato. Una vez tengamos el plato con bastante pegamento, vamos a ir pegando una a una nuestras bolitas de algodón. Y ahí van ustedes como quieran hacer de peludita a esta ovejita. Yo voy a ponerle por aquí, vamos a ponerle aquí abajo. Quiero que sea muy suavecita, que parezca un osito de peluche. Y así vamos a completar nuestra ovejita. Una vez terminemos de completar todo el plato con el algodón, nos va a quedar así. Una ovejita muy suavecita, muy blanca, para recordar esta historia especial. Así que recuerden como esta ovejita, Dios siempre nos está buscando y nos está llamando para que regresemos a sus brazos. Comparte esperanza, comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. La palabra de este sábado queda en manos del pastor Abdiel Maradiega. Que el Señor lo use en este día tan especial. Queridos hermanos, les agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en la Iglesia al Aire.
Hoy traemos un tema muy especial para cada uno de ustedes, titulado El precio de elegir fuera del propósito de Dios. Vamos ahí a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre que te encuentras en las alturas de los cielos, santo, santo y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Agradecemos, Señor, de cada tribulación. Tú estás por delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a elegir nuestro propósito, Padre, a saberlo, Padre, y guía, Señor, nuestras vidas. Que este siervo, Señor, diga palabra de vida, que tú pongas palabra de vida para traer personas a tus pies, Señor. Todo lo pedimos, no por el mérito que tenemos, sino por el mérito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a irnos al texto clave de esta mañana y se lo podemos encontrar en Proverbios 19:21. Este dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay una frase que cuando estaba haciendo el tema resonaba en mi cabeza y era: Satanás le dio la pareja que Sansón quería, pero le quitó el don y el propósito que Dios le había entregado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo que tú deseas intensamente puede terminar alejándote del propósito que Dios tiene para con tu vida? Sabes, cuando vamos a la historia de Sansón, vamos a encontrar no solo una historia de fuerza, no solo una historia de caída, sino es una advertencia viva para nosotros como cristianos. Lo que puede suceder cuando nosotros mismos escogemos fuera del propósito de Dios. Nosotros mismos escogemos lo que queremos e ignoramos lo que Dios de antemano nos ha entregado desde nuestro nacimiento. Nacemos, Dios nos crea con un propósito, como lo hizo con Sansón. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vámonos a Jueces 13:5. En Jueces 13:5 vamos a encontrar el inicio de la historia de Sansón, el propósito que desde el principio Dios le había dado a Sansón. Te dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13:5. Desde el vientre de su madre, Sansón fue escogido por Dios para una misión especial. Él comenzaría a salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Él era escogido, y esa palabra que menciona la Biblia, que dice que era nazareo, significa en propias palabras escogido de Dios. Dios no solo lo había escogido, también le había dado dones, y uno de los dones era su fuerza sobrenatural. Su vida tenía un propósito claro que hacer y una misión que debía durante su vida. ¿Sabes? Tú también, querida hermana, querido hermano, naciste con un propósito. Dios no crea personas al azar. Muchas veces escuchamos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que fuimos un accidente, pero realmente tú estás hoy aquí porque Dios así lo quiso, porque Dios no crea personas al azar. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros, Dios nos da talentos para desarrollar el llamado y nos da una sola misión que cumplir en esta vida, ¿sabes? Pero es ahí donde entra la dificultad del ser humano y entra el deseo por encima del propósito. En el caso de Sansón, Dios puso un propósito. Dios lo llamó para un propósito claro, que era salvar al pueblo de Israel. Pero él se fue detrás de sus deseos. Y vamos a irnos a Jueces del 1 al 3. Jueces 14 del 1 al 3. Descendió Sansón a Tignat,
y vio en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre los hijos hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Qué interesante esa última palabra, ella me agrada. Fue detrás de su deseo, no del propósito que de antemano Dios le había plantado, Dios le había dado, que sería elegido para una misión. Ahora, sus padres, lo único que pudieron hacer con Sansón era advertirle: no hay mujer entre el pueblo de Dios. Pero Sansón, cegado por su deseo, no por su fe, fue detrás de esta mujer y de hacer su voluntad y no la de Dios. Y aquí es donde entra la primera parte de nuestra frase, ¿sabes? Querido hermano, hermana, Satanás le dio la pareja que Sansón quería. Satanás muchas veces puede no solo oponerse directamente a lo que tú deseas, también muchas ocasiones te da lo que deseas. Simplemente te lo entrega si con eso logra desviarte del plan de Dios. Porque a veces, y debemos entender claramente, no todo lo que nosotros como humanos deseamos viene del plan de Dios. Puede que tú desees dinero, posesiones, pero puede que Dios tenga otro plan para con tu vida. ¿Sabes? Y muchas veces el enemigo usa nuestros deseos como trampas disfrazadas. Como cristianos, muchas veces no lo comprendemos. Deseamos cosas en nuestras vidas que a veces Dios no tiene el plan de dártelas, pero al que tú vengas y repitas que quieres algo, es cuando a veces Satanás se mete y entrega eso de cosas, y eso te puede llevar a la destrucción en tu vida, ¿sabes? Y es ahí donde entra el don que Dios te da, porque Sansón había dado un don, claro, ya le había dado un propósito, y para cumplir ese propósito le da el don de la fuerza. Así pasa con nosotros. Dios nos dio un propósito desde el nacimiento y Dios nos da dones para cumplir este propósito, pero está en nosotros y en nuestro libre albedrío el poder decidir, elegir el propósito de Dios. Y mira lo que Jueces 16, 19, 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre. Le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Después de que Sansón elige a Dalila, después de que él se aparta del propósito de Dios, después de que él elige y se va por sus propios deseos, Sansón duerme sobre las rodillas de la mujer que él mismo había elegido, pero ella lo traiciona. Ella le manda a cortar el cabello y su fuerza se va. ¿Sabes? Y es ahí donde viene la segunda parte de nuestra frase. Satanás le entregó la mujer que Sansón quería, pero también le quitó el don y el propósito que Dios le había entregado de antemano. No fue su cabello lo que Sansón perdió. Muchos de nosotros los cristianos creemos que Sansón pierde porque le cortan su cabello. No. Sansón pierde porque pierde la conexión con Dios. Sansón pierde porque pierde el propósito que Dios le había dado de antemano, la misión
Y es ahí donde su fuerza solo refleja el exterior, lo externo de la consagración que Sansón tenía en lo interno. Ver ese pacto que Sansón tenía con Dios, porque él era nazareo de corazón, entonces el don se va. Y suele pasar en el plano actual. Mientras nosotros mantenemos los pactos con Dios, Dios puede bendecir nuestras vidas. Pero cuando nosotros apartamos caminos de Dios, cuando nosotros apartamos nuestros pactos de Dios, es ahí donde viene muerte. Es ahí donde vienen enfermedades. Y es ahí donde nuestra consagración se aparta de Dios. Sabes, cuando tú y yo jugamos con lo sagrado, terminamos perdiendo más de lo que podíamos tener. Ahora, no solo se pierde lo monetario, también puedes perder la comunión con Dios y puedes perder lo más importante en tu vida, propósito claro. Pero en medio de todo lo malo que a Sansón le pudo pasar, que al humano le puede pasar, porque si tú y yo apartamos nuestros caminos de Dios, porque si tú y yo apartamos el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, Dios sigue llamando, Dios sigue tocando nuestros corazones y Él quiere que tú y yo volvamos a sus pies de amor. ¿Sabes? Y quiero que vayamos a Jueces 28:30, porque es ahí donde vamos a ver la gracia que Dios tiene para con nosotros, tuvo para con Sansón. Jueces 16, del 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón, las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas. En la mano derecha tomó una, y en la mano izquierda tomó la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que en ella estaba, y los mató. Y al morir fueron muchos más los que habían matado durante toda su vida. Aún en su peor momento, vio que era volver al propósito que Dios le había dado desde el inicio. Sansón ciego, Sansón humillado, ora a Dios y le pide: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. Dios escucha nuestras oraciones. Y lo interesante es que con su muerte, Sansón logra cumplir parte del propósito. Comienza a liberar al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta está: ¿se va a cumplir en tu vida? Sí. De la manera en cómo Dios lo tiene predestinado, eso depende de ti y de mí. Mira lo que dice la sierva del Señor. La promesa de Dios, que de por medio de Sansón se haría a salvar a Israel de mano de los filisteos, se cumplió, sí, pero cuán sombría y terrible era la historia de esta vida, que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la nación, si Sansón solo hubiera sido fiel a su vocación divina y le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él se dio a la tentación, a sus propios deseos, y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió, pero en la derrota, en la servidumbre y en la muerte. Aunque tú y yo hayamos fallado, gracias al Señor hoy todopoderoso, que no hemos estado como Sansón. Él termina cumpliendo su propósito, sí, pero en la muerte, servidumbre y en la derrota. Triste, es una historia muy triste, pero Dios llama a nuestras vidas y Él pide de nosotros que aunque hoy
hemos elegido mal nuestro propósito, que aunque hoy hayamos partido del lado del Señor, volvamos, porque hoy no ha terminado Dios contigo ni conmigo. Él vuelve a llamarte y Él pide que con corazón sincero tú vengas a donde Él, porque solo Él puede restaurarte, porque solo Él puede fortalecerte y redirigir tu propósito a una vida mejor. La pregunta es hoy aquí, ¿a quién tú estás escuchando? Porque solo hay dos caminos, como los caminos de Sansón, según lo que nosotros como humanos deseamos o según lo que Dios desea. Porque Satanás te va a dar todo lo que tú quieres, dinero, te va a dar una mujer o un hombre, pero puede ser que esa mujer no sea conforme al corazón de Dios. Y te lo va a dar, ¿sabes para qué? Para alejarte del llamado de nuestro Dios. Pero Dios va a dar conforme a lo que tú necesites, querido hermano, hermana, para cumplir tu misión hoy en esta vida. La pregunta es hoy, ¿tú deseas elegir a Dios? Porque Dios hoy Él te llama para volver a un propósito original. Él quiere cuidar tu don, el que te ha dado de antemano. Y Él quiere evaluar tus decisiones, las decisiones que has tomado alrededor de tu vida. Las decisiones pueden ser malas o buenas, pero Él quiere evaluarte. Especialmente desea evaluar esas relaciones las cuales tú tienes. Puede ser de esposos, de novios, novias, puede ser relaciones de amigos que te están apartando de tu propósito. Él quiere evaluar ese trabajo que muchas veces no te dan el sábado para poder servir a Dios. Él quiere hoy evaluar el llamado que está haciendo para tu vida. Puede ser que tú creas que estás en el lugar donde Dios quiere que estés, pero Él tiene otro plan para tu vida y tú estás esperando el llamado de Dios. Él pide de nosotros hoy, hermanos, confiar en su gracia. Es momento de levantarse. No permita que Satanás le robe el propósito. No permita que Satanás le quite la misión que tiene para Dios para con usted. Y que de antemano, desde su nacimiento, Dios se la ha entregado. Porque hoy es claro el llamado. El llamado está para aquellas personas que quieren seguir el propósito de Dios, que quieren confiar a pesar de haber caído, que Dios tiene algo más grande para con ellos. Hoy Dios pide que vengas a Él. Él pide que nosotros hagamos un pacto con Él y que el plan de Dios se pueda desarrollar en nuestras vidas. Hoy yo te invito, que tú estás ahí sentado, a que evalúes, que si hoy has caído, que si hoy has olvidado el propósito original que Dios ha dado, hoy es momento de volver a casa. Puede que esta pandemia anterior te haya apartado del propósito. Puede ser que amistades, puede ser noviazgos, matrimonios te hayan apartado del propósito. Puede ser que trabajo te haya apartado de ese propósito. Pero Dios está llamando. Dios está llamando a tu vida. Y Él quiere que vuelvas a redirigir ese propósito que tiene para ti. Déjame, quiero orar por ti. Oremos. Amantísimo Padre, que te encuentras en las alturas de los cielos, santo, santo y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Hoy, como Sansón, Padre, tú nos has dado un propósito. Tú has dirigido nuestras vidas. Si Satanás, Señor, por medio de sus artimañas han apartado nuestras vidas de ti. Si Satanás, Señor, ha inducido nuestras vidas a apartarse de ti, te pedimos y te suplicamos para que tú puedas, Señor,
dirigir nuestras vidas y que así y solo así, Señor, el propósito se pueda cumplir. Pero que ese propósito no se cumpla en adversidad, en enfermedad, sino que se cumpla, Señor, como tú lo tenías provisto desde el principio. Bendice a sí mismo a aquellas personas que están enfermas hoy, Señor. Aquellas personas que necesitan de un trabajo. Ayúdalos a ser fieles a ti, Señor. Pero asimismo, Señor, pon tu mano sobre ellos para que ellos puedan saber que tú estás por delante de ellos. Alabados y glorificados sea tú y tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Sin duda alguna tuvimos una hermosa palabra en este día sábado. Que esas palabras queden guardadas en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa La Iglesia al Aire. Y lo esperamos el siguiente sábado a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza.